Ok, entonces esta noche nos toca el último estudio de Daniel ah, am, hasta pues empezar nuestro estudio de Apocalipsis. Am, y entonces vamos a seguir viendo, ¿verdad? Esta gran luz que arroja el libro de Daniel a nuestras vidas. Entonces, Daniel nos muestra los imperios mundiales, cuatro imperios mundiales y los personajes principales en ellos. Y él nos muestra pues estas, estas revelaciones, es todo lo que nos muestra Daniel, es muchísimos años antes que sucediera, porque Daniel está pues escribiendo en el año 539 am, eh, antes del Mesías. Él está escribiendo pues muchísimas, estas profecías que están dando suceden pues 300, 600 años después de lo que él está profetizando. Y lo que hace es muestra estos imperios representados por elementos de la tierra y los hace ver en como orden que decían que eh, de mayor valor a menos valor, de oro, plata, bronce, hierro y finalmente y lodo. Y los muestra también como bestias que surgen del mar, bestias hambrientas, ¿verdad? Que eh, pelean entre ellos y comen y ¿verdad? Son pues bestias y eso eh, muestra los imperios como un león, oso, leopardo con cuatro cabezas y de último una bestia terrible y espantosa con un cuerno blasfemo que sale. Ese cuerno blasfemo que sale de la bestia terrible y espantosa es el antimesías. Y él cuenta o bien limita sus días. Por eso va a mencionar tiempos, digamos, en el libro de Daniel. A decir que va a hacer esto y va a hacer el otro y va a contar los días. Prepara al pueblo para gran conflicto, para guerras, porque el enemigo quieren destruir es decir, esparcir el poder o las fronteras del pueblo santo. Vamos a leer varias veces en el libro de Daniel donde menciona que quiere destruir el poder del pueblo santo. Lo que quiere es, la palabra hebrea que usa para destruir es esparcir y el poder son las fronteras del pueblo santo. Ahora, los imperios también son potestades de las tinieblas. Daniel nos va a mostrar esto también, porque habla del príncipe de ah, Grecia, el príncipe de Persia, am, da a conocer a Babilonia como cabeza de las potestades de las tinieblas. ah, y Pablo pues escribe el libro de Efesios durante el Imperio Romano y se refiere a las potestades de las tinieblas. Lo que tienen en común todos estos imperios, estas potestades de las tinieblas, es que quieren disponer del monte del templo, quieren dispersar al pueblo judío, em, así como se acuerdan de la historia en la Biblia de Balac y Balaam, pues Balac, el rey de Moab, contrató a Balaam de Babilonia para desterrar al pueblo de Dios, para anular el pacto eh, de Dios con él, porque desterrar el pueblo es anular el pacto, pero no le fue permitido, el Señor no lo permitió
y obligó a Balaam a bendecir. Pues eso, y Balaam pues vino de Babilonia, pero esa es la mentalidad. Ahora, Daniel nos va a mostrar que viene la roca y la roca es el Hijo del Hombre y sus días son incontables. Su reino es eterno. Am, y él además va a hacer ah, cosas en el monte del templo, porque el monte del templo es suyo. Nos dice las escrituras que el Señor puso su nombre en Jerusalén. Él tiene el título de propiedad eh, a su nombre. Es al nombre del Señor de los ejércitos. Suyo es el monte del templo y ha puesto su nombre ahí. Y entonces él nos dice Daniel que él va a poner fin a la transgresión, va a terminar con el pecado, va a expiar la iniquidad, va a traer justicia eterna, va a sellar la visión y la profecía y va a ungir el lugar santísimo, porque Él va a poner su trono donde le corresponde y va a reinar desde Jerusalén. Ahora, Él nos muestra entonces, nos va a conocer Daniel que los tiempos de todos estos imperios, de los imperios y de las potestades son contados, son cortados. Nabucodonosor tiene sus días contados a 70 años y Babilonia como cabeza de las potestades tiene asignado 70 ciclos Shemitot. Vamos a hablar de un poco más de esto, pero también tiene asignado su tiempo. No va a estar para siempre Babilonia. Ciro y Darío, pues también tuvieron su reino contado, pero de a otros reyes de, am, de, am, de, de Persia es Amán y vamos a ver más acerca de él, porque Amán representa el adversario eh, más feroz de Israel. Él, él es Amalek, pues Amán fue descendiente de Amalek. El libro de Esther nos va a hablar de él y nos revela el libro de Esther que el Señor todavía va a tratar con Amalek mañana, am, porque esa palabra se repite en el libro de Esther. Y Esther lo dice después de que los hijos de Amán ya están ahorcados. Ella dice que mañana se haga. O sea que es un libro profético que nos va a mostrar el juicio para Amalek o Amán. Antíoco cuatro Epífanes, perdón, em, eh, es cortado también por medio de intervención divina. Sus días son contados a 2300, que son 6 años, que realmente es bastante tiempo. Así ese tiempo también duró la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Con un Amalek, ah, duró 6 años, pero se siente largo y terrible. Am, pero él también llegó a su fin. Y Daniel habla también de Tito, que vamos a hablar más de él hoy también, como el príncipe desolador que destruye el segundo templo, esparce el pueblo santo a los cuatro confines de la tierra, y también el antimesías, que es cortado por intervención divina, tiene 3 años y medio para actuar. Interesante porque nos dice
el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Que el adversario sabe que tiene pocos días y se pone como más furioso y más terrible sabiendo que tiene pocos días. Pero eso es lo que hace el libro de Daniel, es cortar los días de esos malignos, de esos malos. Pero el reino del Mesías es eterno. Ahora, Daniel va a conocer, va a mostrar bastante acerca del el rey perverso llamado Antíoco IV Epífanes, porque en Daniel 11:32 los llama a acción y los advierte, porque la información que da Daniel va a ser como 300 años antes que suceda y los macabeos van a acudir al libro de Daniel para saber, confirmar que ese es el rey perverso que fue profetizado y el Señor dice que y advierte que con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Y dice versículo 33, y los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos, sin embargo, durante muchos días caerán a espada y fuego, y en cautividad, cautiverio y despojo. O sea que advierte que los tiempos van a ser muy peligrosos y muy malos, que va a haber apostasía. Muchas de las personas que pensaron que eran fieles al pacto iban a tomar el lado de los griegos, iban a caer en apostasía, am, pero el Señor quiere animar a los macabeos a luchar. Eh, Daniel va a describir todo esto que va a hacer Antíoco Epífanes, que va a asesinar al sacerdote legítimo, que va a poner al ídolo Zeus como la abominación desoladora, que va a haber un ambiente de antisemitismo, un ambiente de apostasía, am, va a indicar el inicio de la lucha de los macabeos. El templo va a ser purificado por los macabeos y esto es lo que celebramos en la fiesta de Hanukkah, cuando encendemos las luces de la Hanukkah. Celebra esta victoria. Ah, finalmente, porque solo había poco aceite, ¿verdad? Que no habían contaminado ese hombre malvado y hicieron alumbrar la luz en el templo. Finalmente, en el año 164 antes de Cristo, muere Antíoco IV Epífanes, muere en Irán, en Persia, porque intenta robar el templo de una diosa y es asesinado en ese momento, muere en ese momento. Ahora, él, este hombre hizo un decreto que hizo correr en todo el reino porque él quería formar un solo pueblo. Menciono eso porque las escrituras, al mencionar a Antíoco Epífanes, al mismo tiempo hablan del antimesías. Entonces, el antimesías va a hacer muchas de las cosas iguales. Quería la formación de un solo pueblo. Em, Él envió mensajeros a Jerusalén con la orden escrita de hacer cesar los sacrificios en el templo. Levantó un altar al dios griego Zeus en el templo y también puso una imagen suya propia, exigió adoración e hizo sacrificios al dios Zeus, prohibió el estudio de las escrituras y prohibió todo lo relacionado con los judíos.
Y exactamente, así como dice Isaías, este es lo que quiere el adversario. Dice, me sentaré en el monte del templo, o en el monte de la asamblea. Me haré semejante al Altísimo. Ahora, el Dios Zeus es lo que Yeshua llama en Apocalipsis el trono de Satanás, porque ese en Pérgamo, la ciudad donde tenían un altar al dios Zeus, y yo les hablé, ¿verdad? Que ese altar fue llevado a Alemania por el Wilhelm II, ah, y pues increíble que resultó tanto este altar al dios Zeus y también ah, lo que el Señor llama el trono de Satanás, y también la puerta de Ishtar, llevados a Alemania, ah, involucrados pues en dos guerras mundiales terribles. Ahora, Amalek es el príncipe de Persia y él apareció temprano porque es pues, eh, es la potestad de las tinieblas, nos dice en Éxodo 17, que él aparece ahí, ah, y él en Éxodo 17 acaban de salir el pueblo hebreo de Egipto y aparece Amalek. Dice versículo 8. Entonces vino Amalek. Amalek significa en hebreo pueblo que lama sangre, pueblo que busca sangre. Em, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y el Señor y Moisés pues ah, sabía que había que pelear contra Amalek, y, Moisés tomó la vara que el Señor, que la vara de Dios en su mano, y él levantó sus manos, y Aarón, perdón, sí, Aarón y Ur, ¿verdad? Y sí, le ayudaron, sí, y a tener sus brazos firmes. Interesante que esa palabra firme en el versículo 12 tuvieron sus manos firmes. En hebreo es la palabra emuná o fe. Él levantó sus brazos en fe, porque dice que Amalek quería alzar su mano contra el trono del Señor. Ah, y, ah, y entonces es un enemigo muy terrible. am, y el Señor advirtió a Israel que iban a tener guerra con Amalek de generación a generación. O sea que Amalek es más que un ser humano. Amalek es una potestad de las tinieblas. De hecho, es el príncipe de Persia que nos revela el libro de Esther, porque Amán era del linaje de Amalek. Y Amán ah, dispuso una fecha para matar a todos los judíos en los 127 provincias de Persia. Ahora, así como Moisés levantó sus manos contra Amalek, el Hijo del Hombre, nos muestra el libro de Daniel, también está sobre las aguas, que lo vio Daniel en visión, vio al Hijo del Hombre sobre las aguas en Daniel capítulo 10 al 12, y dice que tiene sus dos manos alzadas, y él jura y dice que
en el 12:7, y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, que levantando su mano derecha y su mano izquierda al cielo, juró por aquel que vive para siempre, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo, se cumplirán todas las cosas, estas cosas. Entonces, am, ahí va ah, el Mesías sobre las aguas. El libro de Daniel también nos dice que hay dos más ah, ángeles con él, uno a cada lado del río, y Yeshua está sobre las aguas, es decir, ejerce soberanía sobre lo que está sucediendo y jura. Su intercesión es segura. Es el autor y consumador de la fe. El Cordero, en el libro de Apocalipsis, el Cordero está sobre el trono y el Cordero abre los sellos, porque suyo es el título de propiedad. Y él determina los, los sucesos, es soberano sobre todas las cosas. Es un gran consuelo y me imagino que las visiones que tuvo Daniel pues fueron muy fuertes, pero él halló consuelo en la soberanía del Señor. De la misma manera, ¿verdad? Que el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. Testimonio que él tiene las llaves en su mano. Ah, el, el cántico de Moisés. El cántico de Deuteronomio 32 es el cántico de la roca y es el cántico del Cordero. Ese título de propiedad que tiene los sellos es el mismo que guardó el profeta Jeremías en la vasija. El Señor dijo, Pon eh, el título sellado, ese título sellado que es la restauración de todas las cosas, había que poner en esa vasija y guardarlo por muchos días. Y es el Cordero que va a abrir ese título porque Él es digno de abrirlo, porque Él nos compró. Ahora, Amalek es el espíritu eh, demoníaco del antisemitismo, esa maligna potestad de las tinieblas que continuamente maquina destrucción y muerte para el pueblo judío. Pogromos, protestas, ataques, hace planes astutos en contra del pueblo de la Torá. Y además nos dice el Salmo 83 que conspira con otros enemigos del mismo sentir y ellos pactan para la exterminación de los judíos. Quieren borrar el nombre de Israel de la faz de la tierra, quieren echar a Israel al mar, nos dice el Salmo 83. Este es el espíritu del antimesías. Y quiero que se fijan, porque hoy lo estamos viendo. Usted puede ver las noticias y ver la manifestación del espíritu del antimesías muy fuerte el día de hoy. Es el espíritu de Amalek. Ahora, Amalek y Persia, que es hoy Irán, em, durante la época del imperio de Persia, Amán, que era descendiente de Amalek, atacó el pueblo judío y él echó suertes para escoger la fecha para su exterminación
de todos los judíos en todo el imperio porque sus leyes eran diferentes. Eso era el motivo. Que dijeron que eso iba a estorbar ah, al rey. El antimesías va a hacer cambio en leyes y tiempos, porque las leyes de Dios le estorban. Em, pero él y su malvado plan fueron vencidos por el ayuno y la intercesión de la reina Esther. Hubo intervención divina y al tercer día la suerte de que el maligno había determinado para los hijos de Israel literalmente fue revertido sobre su propia cabeza porque fue colgado sobre la misma horca que había fabricado para el judío Mardoqueo. Interesante esto porque 3 días, porque Yeshua dijo, al tercer día termino mi trabajo. El tercer día, eh, cuando salieron de Egipto, Faraón fue ahogado en el mar. El tercer día es eh, pues el día de la resurrección y el Señor vence la muerte ah, y ah, es el día de victoria. Entonces, eh, Esther fue guiado por el Señor a ese ayuno y interesante que al tercer día el Señor les dio la victoria. Ahora, el Señor había dado órdenes al primer rey de Israel, Saúl, que destruyera completamente a Amalek, pero Saúl no le hizo caso. Es importante que al principio de su vida el rey Saúl sí buscó al Señor, pero después se alejó porque su corazón se desvió en idolatría y dejó de obedecer al Señor y buscó su propio consejo. Él no mató al rey eh, Agag de Amalek, sino que lo dejó vivo y es increíble, pero en ese preciso momento el Señor le habló y le dijo que había sido rechazado por el Señor como rey de Israel, porque no destruyó a Amalek. Pero le quiero decir, Saúl, el primer rey, no destruyó a Amalek, pero Yeshua, el, el postrer rey, el rey de reyes y señor de señores, sí va a poner fin a Amalek y va a borrar toda memoria de Amalek. Ustedes, esto nos llegó hace poco cuando liberaron a algunos rehenes. ah, Tenieron los terroristas tienen el puño y si usted cuenta los dedos, son 6 dedos en ese que levantan en esa manta que ellos tienen. Es un puño hecho con 6 dedos. Segunda Samuel 21 revela que los gigantes de esa región tenían 6 dedos y David pues los mató. Eh, o sea que, y tiene el puño levantado ah, para herir el ojo de Dios. Eh, y a esos pobres hombres que mantuvieron en los túneles sin aire para respirar, sin comida para comer, miren, ese es el espíritu del antimesías,
Ese es, ese es Amalek. Y, em, y hiere el ojo de Dios. Y nadie hiere el ojo de Dios sin consecuencias muy graves. Amalek fue el terrible adversario descendiente de Esaú que atacó a los hijos de Israel cuando acaban de salir de Egipto y se lanzó contra los de la retaguardia. Cobardemente agredió a los débiles y los vulnerables. Ah, matar a bebés y a mujeres ah, es, no le importa. Eso hace Amalek. Ahora, Deuteronomio 25, y es interesante que precisamente este Shabbat es el Shabbat Zahor, que se hace memoria de la victoria de los hijos de Israel sobre Amalek. Y dice el Señor, encarga, Él dice, acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto, cómo vino a tu encuentro en el camino. Eh, es interesante porque ellos no andaban buscando a Amalek. Amalek apareció y los atacó y hirió entre los tuyos por la espalda. Eso es muy cobarde. A todos los agotados en tu retaguardia, o sea que todavía más cobarde. Cuando estabas fatigado y cansados, y él no temó a Dios, no tiene ningún temor a Dios. Alza su mano contra el trono de Dios, no tiene temor alguno de Dios. Y dice, por lo tanto, sucederá eh, que cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el Señor tu Dios te dé en heredad para poseerla, borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalek, no lo olvidas. Esto no ha sucedido todavía, porque todavía no tiene descanso Israel de todos los enemigos alrededor. Es Yeshua, el último rey, el rey de reyes y señor de señores, es la roca, es que viene, es el Hijo del Hombre, el que va a borrar toda memoria de Amalek. Interesante en lo que el Señor manda. Y precisamente este Shabbat es cuando se hace memoria de esto, de generación en generación. Ahora, el Señor había dicho que el segundo templo tendría mayor gloria que el primer templo, pero no sería por las renovaciones hechas por Herodes el Grande, sería por la presencia de Yeshua el Mesías, porque ahí fue llevado y ahí ah, fue llevado al templo eh, en, en el día de su circuncisión y fue ah, 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 ese momento tan especial cuando Simeón lo reconoció y también la profetisa y dijeron, ahora ya hemos visto la consolación de Israel. Y Yeshua pues enseñó en el templo y tuvo mucho que ver con el templo. Y Daniel, en capítulo 9 de Daniel, él va a hablar del segundo templo. Y Daniel va a hablar, eh, bueno, también va a hablar del tercer templo, pero antes vamos a ver lo que dice en Daniel 9:26.
Dice, después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin vendrá con inundación, y hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Entonces, eh, interesante porque Daniel revela entonces que el segundo templo sería destruido por Roma y que su fin sería como una inundación, o sea que ah, uno es realmente en defensa ante una inundación. No hay nada que se puede hacer. Ah, lo único que se puede hacer es huir rapidísimo si uno sabe que la inundación va a venir. Salir rápido. Y Yeshua sí les advirtió. Él dijo, cuando ves la abominación desoladora, deben huir a los montes. Interesante que mientras Zorobabel trabajaba en la construcción del segundo templo, el profeta Zacarías recibió la revelación del tercer templo. Él está construyendo el segundo templo, pero también recibe revelación del tercer templo. Dice que el renuevo justo va a levantar ese templo. El renuevo justo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, es Yeshua. Y el Rey justo va a oficiar como sacerdote y rey en los dos oficios. Ahora, hay un momento de mucha importancia en las escrituras que Daniel va a describir y es acerca de Tito, eh, el hijo del emperador Vespasiano, fundador de la dinastía Flavia durante el imperio de Roma. Acuérdese que Daniel revela a Roma como hierro, pero como una bestia terrible y espantosa. Y Daniel describe a Tito como el príncipe desolador, príncipe de Roma, que hizo sitio a Jerusalén y destruyó el segundo templo. Ahora, la opresión romana iba aumentando y hubo varias insurrecciones de parte de los judíos, pero la primera revuelta general comenzó en el año 66 después de Cristo. Y Tito, entonces, el hijo del emperador, asedió a Jerusalén por más de 5 meses y cortó todo acceso a agua, todo acceso a alimentos, y el sufrimiento fue muy terrible. Además de cortar el acceso a agua y alimentos, mataban a la gente, muchísima gente murió por la espada romana. Y en el año 70, entonces Tito destruyó el templo, la ciudad de Jerusalén y 2/3 partes de la población judía perecieron. Esto cumplió la profecía de Zacarías 13:7 al 9. Am, Podemos ir ahí un momentito en Zacarías, porque Zacarías también nos revela, es un gran estudio el libro de Zacarías para, tenemos que hacerlo también, ¿verdad? Pero aquí dice en el capítulo 13,
Dice, eh, voy a leer desde el versículo 7. Despierta espada contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, declara el Señor de los ejércitos. Hiere al pastor y se dispersarán las ovejas. Eso sucedió en el año 70. Y volveré mi mano contra los pequeños. Y sucederá en toda la tierra, declara el Señor, que dos partes serán cortadas en ella y perecerán, pero la tercera quedará en ella. Y esto sucedió, solamente quedó la tercera parte, eh, dos terceras partes de la población judía pereció en el año 70. Y esta guerra duró 7 años. Duró del año 66 a 73. En la cuenta de Daniel, esto es una semana de años. Vamos a ir a Daniel 9 otra vez y para ir leyendo lo que nos dice en Daniel 9, porque Daniel va a informar acerca de todas estas cosas y va a preparar el pueblo. Y al preparar el pueblo, eh, eh, esto es lo que sucede. Entonces Roma derrotó la última resistencia judía que estaba enmasada en el año 73. No sé cuántos de ustedes han tenido el privilegio de viajar a Israel y subir a Masada, pues es importantísimo este lugar. Era el último sitio donde se defendieron contra los romanos, pero ya no pudieron más porque el ejército romano vino contra ellos y, pues no pudieron resistir más. Hasta el día de hoy, em, los soldados del ejército israelí, cuando toman el juramento a, a su país, a la fidelidad en el ejército, van aquí a Masada y realizan su, ah, su declaración, ¿verdad?, de fe, eh, que van a pelear a favor de Israel. Lo hacen aquí en este sitio, que es muy importante. Ahora, yendo a Daniel 9, porque nos dice aquí que dice versículo 27, y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Sea que por una semana, 7 años por aparte, se cumplió esta profecía, 40 años después del momento de Mesías príncipe, ah, o después, como en el versículo anterior menciona el momento de Mesías príncipe, cuando él es cortado, cuando muere sobre el madero, pues 40 años después, es esa semana de la revuelta judía que duró 7 años. Tito confirmó con el sacerdocio judío y el pacto que la dinastía Flavia ya tenía con ellos, pero a la mitad de la semana, es decir, en el año 70, hizo cesar las ofrendas, rindieron culto a Zeus
en el templo la abominación desoladora y destruyó a los judíos hasta el fin. De hecho, fue hasta el 9 de Av que sucedió ah, la destrucción del primer templo, sucedió en un 9 de Av del año 586. Babilonia destruyó el primer templo. Roma destruyó el segundo templo también 9 de Av del año 70. Esto se llamaba el pacto Releo Lícita. El pacto concedió permiso a los judíos para reunirse en el templo, recolectar dinero y de abstenerse de rendir culto al emperador. El pacto había sido confirmado, pero Tito ah, lo, am, pues lo terminó a la mitad de la semana, es decir, en el año 70, y ya no permitió, pues ya destruyó el templo. Pero eso había sido el acuerdo, am, porque tenían que pedir permiso de todo a los romanos, pero podían por lo menos bajo ese pacto tener estas cosas hasta que dejó de ser. Ahora, Yeshua advirtió al pueblo a huir a los montes, porque en Lucas 21, am, Yeshua está advirtiendo a la gente lo que va a suceder en 40 años después de, ah, de, de su muerte. En Lucas 21 tenemos aquí versículo 20 al 24, dice, pero cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca, es decir, la inundación va a llegar. Su desolación está cerca. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad, aléjense. Los que los que estén en los campos, no entren ahí, porque son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas escritas. Ay de los que estén en cinta o de los que estén criando en aquellos días, porque habrá gran calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. O sea que Yeshua advirtió al pueblo a huir a los montes, a, a no tener que ser arruinada por la inundación romana, sino a huir. Y también nos dice en Lucas 19 que él lloró por lo que iba a suceder. Dice en el versículo 41 de Lucas 19, cuando acercó, al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti. Eso es la destrucción romana, descrita en el libro de Daniel. Te sitiarán y te acosarán por todas partes y te derribarán a tierra, ah, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el día de tu visitación. O sea que ah, Yeshua llora ah, ante esta terrible destrucción
lo que está sucediendo. Entonces Tito destruyó el segundo templo, despojó los tesoros, hizo cesar los sacrificios, hicieron rituales abominables en el lugar santísimo. Y Tito fue declarado Dios por el Senado romano. Ahora Roma esparció al pueblo santo a los confines del mundo y introdujo una cosa que se llamaba fiscus judaicas, que era un impuesto por ser judío. Entonces, si los creyentes en Yeshua guardaban el Shabbat o las fiestas del Señor, tenían que pagar el impuesto. Y eso nos cortó de las raíces hebreas de nuestra fe. Este arco de triunfo fue construido en la calle antigua de Roma. Ahora se llama en la Vía Sacra, se llama, y ahí fue el arco de Tito fue construido em, para ah, gloriarse de la destrucción del templo, del segundo templo. Eso fue su motivo. El águila entonces es el símbolo romano de la conquista militar y fue usado eh, por los romanos como un símbolo en su estandarte de sus legiones y era un privilegio muy grande para el soldado más valiente porque era considerado Júpiter o, o óptimo máximo Zeus y se le hacía como Zeus también y se le hacía cultos y sacrificios. Entonces el arca, o como dice Daniel, que vendrá sobre el ala de abominaciones, vendrá el desolador. Y el estandarte del águila acompañó a Tito durante su asedio de Jerusalén. El arca de Tito, entonces, celebra el despojo del segundo templo, celebra la conquista de los judíos, la ruina de Jerusalén, y hicieron monedas que se llama Judea Capta para decir, hablar de la cautividad de Judea y la destrucción del segundo templo. Y muestran un hombre en la moneda, muestran un hombre cautivo con las manos atadas a su espalda. Eh, Esto entonces es importantísimo entender que la destrucción del templo del año 70 después de Cristo es de vital importancia en las escrituras. Las enseñanzas de Yeshua registradas en los evangelios pueden referirse al año 70 o bien a los tiempos finales, y esto puede ser en un mismo contexto o en un mismo capítulo. Les voy a enseñar. Miren, regresan a Lucas 21 y les voy a enseñar. Miren, es un gran brinco que da el Señor cuando enseña, pero podemos entender la lógica. ¿Por qué habla del año 70 y el final de los tiempos en el mismo contexto, en el mismo capítulo? Pues está hablando del principio del exilio romano hasta el fin del exilio romano. Eso tiene en común. Aún hoy estamos en el exilio romano, porque el exilio romano ha sido hasta los cuatro confines de la tierra. Mire en Lucas 21, y por eso muchas personas se confunden ah, ah, cuando estudian, porque no captan la importancia de la destrucción del año 70, porque todos los versículos
versículo 10 al 24, Yeshua habla del año 70, da detalles a lo que va a pasar y habla de persecución, y luego habla de Jerusalén rodeada por ejércitos. Pero en el versículo 25 y hasta el 28 habla de los tiempos finales. Habla de señales en el sol, la luna y las estrellas. Habla de que veremos el Hijo del Hombre que viene en gran poder y gloria. Pues está dando como, no sé cómo decirlo, ah, como un contexto muy grande, un marco muy, muy, muy grande, del principio del exilio romano al fin del exilio romano. Y entendiendo esto, va a ser muy importante para poder entender las enseñanzas de Yeshua. El largo exilio romano está profetizado en la Torá, porque Deuteronomio 30 del 1 al 5 dice, cuando estás eh, en todas las naciones donde el Señor te ha puesto, o habla de todas las naciones, o sea que es, mire, Deuteronomio 30, versículo 1. Y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto sobre ti, y tú las recuerdas en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado. eh, y está la invitación, y vuelvas al Señor tu Dios. Y versículo 3. Y el Señor Dios te hará volver de tu cautividad, te recogerá de nuevo. Versículo 3. De entre todos los pueblos. O sea que está hablando la Torá de un exilio a los cuatro confines. El exilio romano ha sido a los cuatro confines de la tierra. Roma ha sido una bestia terrible y espantosa. El exilio romano terminará, llegará a su fin con el retorno del Mesías. Si ustedes leen el Salmo 126, lo dice todo, porque vamos al Salmo 126, porque es tan hermoso. Ah, está escribiendo el salmista y escribe acerca exactamente de esto. Dice aquí, antes, eh, en el versículo 4, dice, haz volver, Señor, a nuestros cautivos, como las corrientes en el sur. Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. Y interesante, dice que el que con lágrimas anda, o bien con lágrimas sale al exilio, llevando la semilla de la siembra. ¿Qué es la semilla de la siembra? Pues es la palabra de Dios. En verdad volverá. ¿A dónde volverá? A la tierra prometida, con gritos de alegría trayendo sus gavillas, es decir, la gran cosecha de creyentes de todas las naciones. El Señor tiene sus propósitos magníficos, aún en una cosa tan terrible como el largo exilio romano. Y esto lo veremos estudiar cuando estudiamos el libro de Apocalipsis. Pero es algo hermoso. El Señor tiene un propósito excelente, em, porque tiene la salvación de las naciones en su corazón. Muchas cosas han pasado en el monte del templo. Esto hablé rapidito, en una lección que en el año 70 pues es destruido por Tito.
En el año 129, el emperador Adriano pone un ídolo a Júpiter o Zeus. Como que Zeus le gusta mucho el monte del templo, ¿verdad? Siempre quiere estar ahí. En el año 312, el emperador Constantino votó a Júpiter, pero lo convirtió en un sitio para tirar basura. Durante la época de los bizantinos, llegó a ser un sitio para tirar basura. En el año 637, se construye la mezquita islámica. Cuando regresa a las cruzadas, eh, ellos dicen que es el trono de María, y en el año 1187, el conquistador Saladín lo convierte otra vez al Islam y es entregado al dios Bel. O sea que vemos, ¿verdad?, que eh, hay muchas cosas pendientes en el monte del templo. Ahora, el imperio romano como imperio llegó a su fin en el año 576, cuando durante el último emperador que fue conquistado por los germánicos. Y la Iglesia Católica Romana continuó su influencia poderosa sobre el occidente por medio de la Iglesia papal, por medio de la autoridad papal, que seguía órdenes de los reyes de España y impuso sus inquisiciones sobre todas las tierras que conquistaba. O sea que siguió su influencia por medio de la Iglesia romana. Ahora es interesante, ¿no? Am, que la Iglesia Ortodoxa griega, no sé cuántos de ustedes han tenido el privilegio de visitar a Grecia, pero es impresionante ver, y tan interesante que, eh, que en el año 330, el emperador Constantino movió la capital del Imperio Romano a Bizancio, hoy conocida como Estambul o Turquía, y renombró la ciudad en su propio honor, diciéndole Constantinopla, y él se nombró como cabeza de iglesia. Entonces, la iglesia del Oriente se conocía como la iglesia griega ortodoxa y los del Occidente como católicos romanos. Am, y el imperio bizantino fue conquistado por los otomanos en el año 1500, perdón, 1453. Ah, y ahora en el año 1930 el nombre de Constantinopla fue cambiado a Estambul, que significa plenitud del Islam. Ahora, el Imperio Romano eh, es revelado en el libro de Daniel por dos piernas de hierro. em, y es interesante eh, ver, ¿verdad?, que eh, y llega pues otro elemento al hierro, que llega el barro. Y es interesante observar esta conquista de los otomanos, porque el Imperio Otomano existió de 1300 hasta 1922. Y las profecías islámicas proclaman la conquista de Constantinopla, que ya lo lograron, pero también contemplan la conquista de Roma. Dicen para ellos Roma es la manzana roja, y ellos tienen en mente su califato islámico mundial. Am, yo creo que no me da tiempo de hablar de esto. Solo quería mostrarles que la bandera de la Iglesia Ortodoxa es un águila con dos cabezas. Dicen que uno es Roma Occidente y Roma Oriente.
No sé, me impactó ver eso cuando yo estaba en Grecia. Bueno, concluyo con esto, am, que algo muy, muy importante que tenemos que entender, y esto nos va a ayudar muchísimo en entender las profecías bíblicas. Hoy aún estamos viviendo en los tiempos del exilio romano. El exilio romano llegará a su fin en el momento en que venga la roca, y en ese momento el reino será restaurado a Israel. Eh, los pies que son de hierro representan el, el, el exilio romano con el barro, ah, el Islam. Es un tiempo de fragilidad, eh, inestabilidad. Y yo creo que voy a tener que dejar esto para nuestro estudio de Apocalipsis, pero solo les voy a dar un para que piensan y vuelvan a leer. En Daniel capítulo 9, am, dice, en Daniel 9, dice, el versículo 24, 70 semanas. Y la palabra que usa aquí por semanas es la palabra Shavuim, que es masculino plural. Sin embargo, la palabra semanas en hebreo siempre se escribe en femenino plural Shavuot. Nunca se escribe Shavuim. Esto es interesante porque el Señor da una asignación distinta al uso de la palabra semanas en este capítulo de Daniel. De hecho, hay tres asignaciones distintas de 70. Ahora, en Daniel capítulo 9, él está orando por el santo monte de Dios y por el santuario desolado, versículo 20. Ah, y dice versículo 1, estaba yo hablando, orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, presentando mi súplica delante del Señor mi Dios, por el santo monte de mi Dios. Por eso está orando de Daniel. Él está orando con su ventana abierta hacia Jerusalén. Y el Señor le responde, pero en tres diferentes asignaciones del número 70. Tenemos la primera asignación en Daniel 9:2, que son 70 años. Em, eh, que 70 años están determinadas, em, perdón, en Daniel 9:2, yo en el año primero de su eh, reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que, por la palabra del Señor al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. Entonces, los años, estos 70 años se refiere al primer templo. Ahora, en Daniel 9:24 em, se refiere a 70, eh, s- 70 ciclos de Shemitot. O, les voy a tener que explicar esto cuando seguimos, porque hoy en la noche se acabó nuestro tiempo, pero se refiere al tercer templo. El Señor está dando el tiempo, 70 ciclos de Shemitot, que ah, se refiere al tercer templo. ¿Se acuerdan que fueron a la cautividad porque no guardaron el año séptimo?
y tenían una deuda con el Señor eh, de jubileos, ¿verdad? Eh, y luego en Daniel ah, capítulo 9 25 al 27 se refiere 77 de años, que son 490 años, que se refiere al segundo templo. Entonces, la respuesta que el Señor da a Daniel es una respuesta am, muy grande, o sea que Daniel realmente tiene en mente nada más el primer templo, pero el Señor le revela el segundo templo, también le revela el tercer templo. Bueno, yo sé que ya les dejé bastante en qué pensar. Entonces, voy a parar la grabación y ah, voy a esperar sus comentarios, ¿ok?